Muy buenas noches, hermanos. En esta noche vamos a conversar un poco sobre el libro El Gran Panorama Divino que tienen aquí. Este libro de aquí, El Gran Panorama Divino. Y vamos a estar viendo el capítulo 3 del libro El Gran Panorama Divino, que se encuentra en las páginas 46 al 55 del libro El Gran Panorama Divino de Von Roberts. Y quisiera comenzar con la lectura de Efesios, capítulo 1, versos 3 al 6. Dice la palabra del Señor. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Verso 7 del capítulo 1 de Efesios. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si hay algo que es claro en Efesios capítulo 1 y que también se menciona en su material, en su libro, en la página 46, es lo que se conoce en la teología como el decreto de Dios. El decreto de Dios es justamente el decreto dado por Dios, el acuerdo entre las personas de la Trinidad, no solamente de crear todas las cosas, sino también de redimir en Cristo Jesús las consecuencias que iba a tener el pecado. A veces a este pacto de redención entre las personas de la Trinidad antes de la creación del mundo se conoce como Pactum Salutis, y es el pacto o el acuerdo entre las personas de la Trinidad de ejercer a través del decreto todas las cosas. Y hay una pregunta que menciona su material en la página 46, dice: por supuesto, aquí en la parte de la creación y en la parte de la caída y en la parte de la salvación hay un misterio. En primer lugar, si Dios sabía que esto pasaría, la caída, ¿por qué permitió la caída? La Biblia no responde esa pregunta, solo dice que Dios tiene el control de todo y qué es lo que necesitamos saber. Y esa es una pregunta importante, hermanos, porque si es que afirmamos y creemos en la soberanía de Dios y el decreto de Dios al crear todas las cosas, entonces, ¿cómo explicamos la presencia del mal? ¿Es acaso que Dios decretó que existiese el mal? ¿O Dios permitió el mal? Si Dios es todopoderoso, entonces ¿podría haber creado Dios un mundo sin la existencia de mal? Si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no erradica el mal? Si no erradica el mal, es porque quizás no es todopoderoso. O de repente sí es todopoderoso y no quiere erradicar el mal. En tal caso sería un Dios no bueno. Si tiene todo el poder de hacerlo, pero no quiere hacerlo, entonces sería un Dios no bueno, sería un Dios no todo bondadoso. De cualquier manera, la hipótesis del mal y el decreto y la soberanía de Dios nos deja con un Dios o que no es todopoderoso o que no es todo amor. ¿Cómo entonces es que resolvemos este dilema? ¿O cómo tratamos de conciliar estas dos doctrinas de la soberanía de Dios, el decreto de Dios, y al mismo tiempo la existencia del mal en el mundo? Bueno, la Biblia no da una respuesta filosófica, sino una respuesta real. Cuando hablamos del problema del mal, es una consecuencia de la creación de Dios de seres humanos a su imagen y semejanza. Yo creo que el decreto de Dios permitió la caída, no es que necesariamente mandó la caída o forzó a Adán que pecara, sino que permitió y creó a Adán con la posibilidad de que Adán pecara. Y hay una diferencia aquí entre la posibilidad de pecado de Adán y la imposibilidad de pecar. Adán fue creado con la posibilidad de pecar, lo cual cualificaba a sí mismo con la posibilidad de glorificación. Adán y Eva estaban, por decirlo así, en un estado de prueba. No es que Adán tenía una gloria neutral, Adán tenía una santidad positiva, pero Adán estaba en un estado de prueba en el cual él, si pasaba la prueba en el jardín,
él hubiera llegado a un estado de glorificación y su descendencia hubiera sido glorificada, pero justamente Adán decidió, dentro de su libre voluntad, comer del árbol. Ahora, ¿cuál era el mandato que Dios le dio a Adán en el huerto, en el jardín del Edén? Y esto es lo que se conoce a veces en la teología del pacto como el pacto de las obras. Y quisiera mencionar en esta sección, antes de llegar a la parte de la gracia, en la página 48, un poco como un excursus acerca del pacto de obras. Bueno, en lo que se conoce como el pacto de obras, Dios le da a Adán como cabeza oficial o como una cabeza federal un mandamiento positivo que debía llevar a cabo y un mandamiento negativo que no debía cumplir. El mandamiento positivo dado a Adán y Eva era fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese era el mandato positivo que Dios le dio a Adán y Eva. ¿Y cuál es el mandato negativo que Dios le dio a ellos? No comer del árbol del fruto que estaba del árbol del bien y del mal. Ahora, ya sea que Adán no hubiera llevado a cabo el mandato positivo que Dios le había dado, es decir, si Adán no fructificaba, llenaba la tierra, sojuzgaba junto con Eva, entonces Adán hubiera fallado en cumplir la misión que Dios le daba. ¿Y cuál es la otra manera como Adán hubiera fallado en cumplir? Bueno, a través de comer del árbol del fruto. Y vemos que esto es exactamente lo que pasó. Adán rompió el mandamiento de Dios de forma positiva y el mandamiento de Dios de forma negativa. Es decir, Adán no solamente comió del árbol del fruto que Dios le había mandado que no lo hiciera, sino que también no llevó a cabo aquello que Dios le había mandado que hiciera. Dios le había mandado que cuidara del huerto del Edén, y Adán no cuidó del huerto del Edén y no cuidó de su mujer. Y esto se ve en Génesis capítulo 3, verso 6. Leo la Biblia Nueva, Biblia Latinoamericana de hoy. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. ¿Se dan cuenta lo que dice al final del verso 6 del capítulo 3 de Génesis? También dio a su marido, es decir, Adán, que estaba con ella, y él comió. Adán estuvo todo el tiempo que Eva fue tentada en el huerto del Edén por la serpiente, y Adán no hizo absolutamente nada. Adán debió en ese momento romper la cabeza de la serpiente, botar la serpiente fuera del jardín y acabar con la maldición de la serpiente. Pero Adán estuvo ahí y no hizo nada. Adán rompió el mandamiento de manera positiva, tomando del fruto del huerto, y de manera pasiva, al no hacer nada en contra de la serpiente. Y el ataque de la serpiente es natural hacia el ser humano. Al no poder atacar a Dios, ataca el objeto de la creación de Dios, el cual es el ser humano. Vamos a la página 48, hermanos, y aquí sí quisiera hablar donde dice asombrosa gracia. En el capítulo anterior, página 48 de su libro, dice asombrosa gracia. En el capítulo anterior notamos los temas del pecado y del juicio, muerte, que aparecen en los primeros capítulos del Génesis. Sin embargo, hay un tercer tema, la gracia. El pecado humano se topa con el juicio de Dios, pero también muestra una gran misericordia. Mientras mayor el pecado, mayor la gracia. Dios está más dispuesto a perdonar de lo que nosotros estamos dispuestos a pecar. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios está más dispuesto a perdonarnos por nuestros pecados que nosotros a cometerlo. Y ahí el aplastador de la serpiente, en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Dice, la desobediencia de Adán y Eva resultó en su expulsión del jardín, pero en Génesis 3 no reina el catastrofismo, porque a pesar de su pecado, Dios aún los ama.
Él los busca y les provee ropa para que cubran su desnudez. Además, su amor sobresale en la promesa que hizo mientras emitía juicio con la serpiente. Y este es un punto importante porque inmediatamente después de que Adán y Eva pecan, lo primero que hace Dios es proveerles una cubierta para ellos. E inmediatamente después de esto da la promesa de que Dios enviaría un libertador. Y quiero leer por favor el pasaje, Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú, es decir, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y esto aquí hay una promesa de redención para el hombre y para la mujer, porque Dios había dicho que en el momento en el que Adán y Eva comieran del fruto, ellos merecían muerte inmediata. Sin embargo, la misericordia de Dios se extiende a Adán y Eva en Génesis 3:15, mostrándoles que a pesar de su pecado, Dios enviaría un redentor, un hijo de la mujer, un descendiente de la mujer que pondría enemistad a las obras de la serpiente. Y si bien es cierto que este descendiente de la mujer sería herido por la serpiente en el talón, él, este descendiente de la mujer, heriría en la cabeza a la serpiente y eliminaría a la serpiente. Es decir, este hijo de la mujer haría aquello que Adán había fallado de hacer en el huerto del Edén. Y luego en el capítulo 3, verso 21, dice: el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Este pasaje, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió, enmarca, y es una descripción, es un verso que probablemente describe todo el periodo de creación desde la caída hasta la segunda venida de Cristo. Este Dios cubriendo la desnudez del hombre y de la mujer es un símbolo de la herencia en la redención que ellos iban a experimentar. ¿Cuál es el significado de Dios cubriendo a Adán y Eva en Génesis 3:21 con pieles? Bueno, no es un símbolo de sacrificio, por si acaso. Algunas veces he escuchado gente que menciona que antes, no quiero entrar en un tema de creacionismo y nada de eso, pero a veces dicen que antes de esto no había habido muerte y que esta era la primera muerte que hubo y que Dios mató un cordero y le quitó la piel, y esto fue un sacrificio que prefiguraba un prototipo de los sacrificios levíticos. Es eso lo que tenemos aquí. Bueno, particularmente no creo que esa es la imagen que Dios está describiendo al hacerle vestiduras de piel a Adán y su mujer. La costumbre de Medio Oriente es de que cuando un hijo perdía una herencia, o al mostrar el favoritismo o la herencia hacia un hijo, Dios cubría a este hijo con pieles o cubría a este hijo con ropas reales. Vemos esto, por ejemplo, en el caso de José y Jacob. Ustedes recuerdan que Jacob le da a José unas ropas reales y lo viste. Eso significaba la herencia que él iba a tener de parte de su padre. O en el caso del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo vende toda la herencia, nosotros luego vemos que el padre lo viste nuevamente con un manto. Y este cubrir con un manto, cubrir la vergüenza, era un símbolo que representaba la herencia de parte del padre en autoridad para con el hijo. Y es aquí lo que Dios está haciendo. Al darles vestiduras y vestirlos, quiere decir que su vergüenza no es para siempre. Y la herencia que les corresponde, es decir, la tierra, aún les es dada porque los está vistiendo y los está llamando a una redención. Y ese es el significado de las vestiduras de piel, es la herencia que un padre le daba a un hijo. Dios está prometiendo que Adán y Eva aún no habían perdido su herencia a pesar de su pecado. Vemos aquí la gracia de Dios en Enoc caminando con Dios.
Ahora bien, hermanos, una de las características de los primeros 11 capítulos del Génesis es el incremento del pecado y la maldad del ser humano. El propósito original de la creación fue para que la vida abundara y el ser humano habitara en ella. Era multiplicación. Sin embargo, vez tras vez, después del capítulo 3 de Génesis, vemos un tema recurrente, especialmente en las generaciones de Adán o en las genealogías. Y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. La historia de Enoc, después del capítulo 3 de Génesis, es como un diamante que reluce en medio de la oscuridad. Dios está mostrando un patrón que aún en la más grande apostasía, Dios guardaría un remanente para sí. Nunca dejaría el mundo sin luz. Enoc fue llevado por Dios sin ver la muerte. Y Génesis 5:24 dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Noé caminó, Enoc caminó con Dios, y esto nos asegura que aún en los momentos más oscuros de apostasía, Dios se guarda para sí mismo un remanente. Quiero mencionar ahora el pacto de Dios con Noé, y ahí ustedes tienen la página 49, ustedes tienen el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto mosaico y el nuevo pacto. Quisiera hablar un poco del pacto de Noé y luego explicar un poco la estructura de los pactos. Bueno, la Biblia menciona a Noé como un hombre justo que halló gracia para con Dios. Noé, en un sentido, es como un segundo Adán. No un Adán en una cabeza federal como lo es Cristo Jesús, pero sí un Adán, un segundo Adán a través del cual Dios recrea o crea una nueva creación. Después del juicio debido a la maldad del hombre, Dios envía el diluvio y el diluvio representa un retroceso del orden creado, es decir, lo que se había dividido, el caos inicial en el que la tierra estaba, el diluvio representa un retroceso a ese caos, la separación entre agua y tierra, que era la que había ocurrido originalmente en la creación, es nuevamente erradicada en el diluvio. Agua y tierra se mezclan, el caos primordial regresa, es un retroceso debido a la maldad del pecado del hombre en el diluvio. Y Noé en este caso es el encargado de recrear como un segundo Adán el mandamiento dado a Adán. Y fíjense bien, por ejemplo, los mandamientos paralelos. Y quiero ver algunos versos. Fíjense en el mandato que Dios le da a Adán. Dios le da un mandato a Adán en Génesis 1:28. Dice, Génesis 1:28, Dios a Adán y Eva le dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Ahora vean el mandamiento que Dios le da a Noé. Dios le da el mandamiento a Noé en Génesis 9:1 y dice, y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos, del paralelismo? Hay un paralelismo, el mandamiento de reproducirse y multiplicarle a Adán y el mismo mandamiento de reproducirse y multiplicarse a Noé. Ahora, el mandamiento de ejercer dominio y administración de la tierra de igual manera es dado a Adán y luego es dado a Noé como un segundo Adán. Génesis 1:28b. Dios le dice a Adán y Eva, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y luego fíjense en el mandamiento que Dios le da a Noé en Génesis 9:2. Génesis 9:2 dice, el temor y el terror de ustedes estará sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Nuevamente Dios les da todos los animales, les son dados a Noé. Sin embargo, hay un cambio aquí. Se dan cuenta que el cambio entre el mandamiento de Dios dado a Noé y el mandamiento dado a Adán, el mandamiento a Adán no incluye el temor de los animales.
Y el temor de los animales viene como consecuencia de la maldad en el corazón del hombre. Y esta maldad viene como consecuencia de la caída. Y esta es una de las diferencias entre el mandato de Noé y Adán. Noé está viviendo en un mundo caído en el cual los animales ahora tienen miedo del hombre, cosa que no ocurría en el caso de Adán. Pero aún Noé ejerce dominio sobre la creación de la misma manera que le ejercía Adán. Y por último, la reproducción de la tierra como sustento. Nuevamente en Génesis 1.29, Dios le dice a Adán, Génesis 1.29 le dicen, Dios a Adán y Eva le dice, mire, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y luego compárenlo en Génesis 9.3, el siguiente versículo. Génesis 9.3 dice, todo lo que se mueve y tiene vida les he dado para alimento. Todo lo doy a ustedes, como les di la hierba verde. Todo les he dado. Todo lo que se mueve y todo lo que tiene vida les será como alimento. ¿Se dan cuenta de este paralelismo? Hay un paralelismo en los mandatos que Dios le da a Adán y Eva y hay un paralelismo en los mandatos que Dios le da a Noé. Dios está creando en Adán y Eva y Dios está recreando en Noé. Y hay elementos, hermanos, que podemos sacar en este paralelismo de cada vez que Dios recrea algo, están presentes. Y la siguiente época de recreación, ¿cuándo es, hermanos? Bueno, cuando viene el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Al venir nuestro Señor Jesucristo inicia, y hay un paralelismo, una vez más, en la recreación del mundo. Y esto vamos a ver más adelante. Pero hay un paralelismo entre la recreación y la nueva creación. Este patrón es el que se aplicará también en la nueva creación. Dios, una vez más, en la nueva creación, cuando tengamos los cielos nuevos y la tierra nueva, Dios una vez más destruirá el orden creado, purificándolo a través del fuego, de la misma manera que Él traerá juicio sobre el mundo entero como consecuencia de una apostasía y una rebelión globalizado en contra de la criatura hacia su creador. Se dan cuenta, hermanos, de la misma manera que en los días de Noé hubo una apostasía y una rebelión globalizada en contra de Dios, así será en los últimos tiempos. Y de la misma manera Dios destruirá el orden creado y Dios recreará todas las cosas en un nuevo orden. En un sentido, la creación en Noé fue un cielo nuevo y una tierra nueva, que asemejará lo mismo que Dios hará en el futuro. Ahora, en este nuevo juicio que Dios hará en el futuro, Dios también establecerá un medio de salvación para su pueblo, pero esta vez no será a través de un arca de madera, como lo fue en la época de Noé, sino será a través de un arca de carne y hueso. Y esta arca es Cristo Jesús. Ahora quisiera ver un verso, hermanos. Segunda de Pedro 3, versos 6 y 7. Segunda de Pedro 3, 6 y 7. Dice la Biblia, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Segunda de Pedro 3, 6 y 7. Por lo cual el mundo de entonces, hablando de Noé, fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Ahora, este es un elemento importante, hermanos, porque la base de lo que Dios hace en el futuro, en el juicio, tiene su base en lo que Dios ha hecho en el pasado. De tal manera que para comprender eventos futuros, lo que Dios va a hacer en el futuro, el accionar de Dios en el futuro, debo entender lo que Dios ha hecho en el pasado, porque lo que Dios hace en el futuro es una consecuencia de lo que Dios ha hecho en el pasado. Quisiera leer aquí solamente en relación al pacto noético y la obra de Dios en el futuro, Mateo 24:37. Y si lo tienen ahí, por favor, búsquenlo, Mateo 24:37.
en sus Biblias. Mateo 24:37 dice, porque como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, el uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Ahora, fíjense por favor en el verso 39, ¿ok? De Mateo 24. Mateo 24:39. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que fueron dejados en el verso 39? ¿Quiénes fueron los que fueron dejados en el verso 39? ¿Y a quiénes se llevó el diluvio? Le voy a leer una vez más, verso 39, Mateo 24. Dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿A quiénes se llevó el diluvio en el verso 39? Bueno, el diluvio en el verso 39 se llevó, ¿a quién se llevó? A los injustos. ¿Y quiénes fueron dejados en el verso 39? Bueno, fueron dejados Noé y su familia en el arca. Ahora, fíjese en el verso 40 y 41. 40 y 41 son versos paralelos del verso 39. Entonces dos mujeres estarán en el campo. La una será llevada y la otra será dejada. Verso 41. Dos mujeres estarán moliendo. Una será llevada y la otra será dejada. ¿Quiénes son entonces los que son llevados y los que son dejados en el verso 40 y 41? Bueno, si es un paralelismo como lo es con el verso 39, aquellos que son dejados son específicamente los justos y aquellos que son llevados son los impíos, porque en el diluvio los que fueron llevados o arrasados fueron los impíos y los que fueron dejados en el diluvio fue Noé y su familia dentro del arca para iniciar la nueva creación. De la misma manera será en la recreación. ¿Y por qué menciono esto? Porque a veces estos versos de aquí son usados para hablar de un rapto secreto. Y yo creo que hablar de un rapto secreto es leer algo que no se encuentra en Mateo capítulo 24, específicamente con el paralelismo, y la exégesis no apoya un rapto secreto en este pasaje. Claramente en este pasaje, si tomamos el paralelismo simple entre versos 39, 40 y 41, los que son llevados son los impíos y los que son dejados son los justos. Y esto es lo que menciona el verso 40 y 41. Completamente lo opuesto a lo que enseña un rapto secreto. Ahora, no estoy diciendo que el rapto no exista o viceversa. Estoy mencionando que yo creo que es difícil enseñar el rapto secreto de este pasaje. No creo que lo apoya la exégesis. Y eso es una parte del pacto noético. Quisieras ahora hablar en página 50. Hemos hablado del pacto de Dios con Noé y en página 51. Ahora, en página 51 quisiera hablar del pacto de Dios con Abraham. Y aquí quisiera mencionar el pacto de Dios con Abraham en la página 51 de su material y en la página 52 y 53. Quisiera hablar un poco de pueblo, tierra y bendición. Pero para esto voy a grabar en un siguiente video. Voy a subir este video, hermanos, para no hacerlo de más de 30 minutos cada video y que sea un poco más accesible. No quiero que sean tan largos. Y voy a inmediatamente, en 2 minutos, 1 minuto, voy a comenzar la grabación del siguiente video en el cual voy a estar hablando del pacto abrámico, pecado, juicio y gracia. Muchas gracias a los que están oyendo y nos siguen. Vamos a tomarnos 1 minuto de break y retomamos. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias.